Soy Nicolás Lucar, esto es Exitosa, estamos en el 95.5 de la FM, estamos en prácticamente todo el país, en más de 65 ciudades, en una cadena radial informativa independiente y veraz al servicio de la gente. Si alguien les pregunta qué radio escuchan, la respuesta es una sola. Exitosa. Esa misma. Y estamos también, por supuesto, en televisión. Estamos en el cable, en todas las señales de cable del país prácticamente. Estamos en Claro Televisión, estamos en el canal 11 de Movistar, en alta definición, en el 711 de Movistar. Estamos, por supuesto, en nuestro propio canal de YouTube, en el Internet, en el Facebook, en el Twitter. Es imposible no ver, escuchar o seguir Exitosa porque estamos en todos lados y seguimos creciendo. La pregunta del día de hoy para nuestros seguidores en las redes sociales, ¿qué piensan de toda esta polémica que se ha generado con respecto a las incautaciones, a los bienes de la familia de Nadine Heredia, de su mamá, de su amiga Rocío Calderón? ¿Les parece que esto es justo o injusto? ¿Qué opinan de lo que acaba de resolver el juez Concepción Carguancho? Que algunos interpretan como un retroceso, pero que en realidad es darles un plazo, ¿no es cierto? Como le están incautando la casa y supuestamente no tienen dónde ir, le da 30 días para que resuelvan ese problema. Pero la medida de incautación no se ha anulado. Vamos a conversar sobre este tema en unos minutos con Pedro Angulo, que es integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Él fue decano del Colegio de Abogados, como ustedes recordarán. Y va a estar también Mario Amoretti, que también fue decano en algún momento del Colegio de Abogados y que tienen posiciones distintas sobre este tema, sobre el tema de si la incautación no es una medida excesiva, sobre si es justa o no. Vamos a hablar también con Wilfredo Pedraza, abogado de Nadine Heredia y Ollanta Humala. Vamos a empezar el programa del día de hoy por un tema que es trascendente. De esos que lamentablemente siempre dejamos para después, por las urgencias, como decía Mafalda en la caricatura, ¿no? Somos un país que se ocupa por andar ocupándonos de lo urgente, no dejamos lo trascendente, que es la educación. Siempre dejamos lo importante para después. Exactamente. Bienvenido, Idel. Muchas gracias, Nicolás. Aquí estamos a tu disposición. Estuvo acá José Linares Gallo, que es un hombre que ha dedicado los últimos más de 20, 25 años de su vida a la educación y sobre todo al tema de la tecnología. Y él decía que uno de los grandes dramas del Perú en relación a la educación, porque si uno mira todos los países que han logrado niveles importantes de desarrollo, esto tiene una relación directa, absolutamente directa con lo que han invertido en educación. Y él dice que nuestro grave problema es que tenemos maestros prácticamente a medio tiempo, maestros que él define como analógicos, ¿no es cierto? O sea, por su manera de abordar la realidad, en un mundo digital y un sistema o una currícula memorista, que en el mundo actual no sirve para nada. Es decir, que lo que estamos haciendo no es enseñarle a pensar a nuestros chicos. Y que ese es el drama que tenemos que resolver. Es decir, hay que romper esquemas por todos lados y uno no sabe bien por dónde empezar, ¿no? Bueno, yo creo que Pepe, a quien lo saludo, te lo digo con la mayor franqueza, tiene una visión parcial del tema. Estoy de acuerdo, por ejemplo, que necesitamos maestros digitales. Necesitamos una educación digital para responder a los requerimientos actuales que ya superan a la sociedad de la información y del conocimiento. Precisamente en el marco de la educación tecnológica, el Ministerio hemos dejado avanzado un proyecto de confinanciamiento con el BID para implementar 1.500 colegios técnicos con equipamiento y, desde luego, con un sistema de computación y conectividad que haga a los que estudien en estos colegios técnicos personas digitales y personas competentes. Lo mismo para 26 institutos tecnológicos de excelencia y precisamente para fortalecer el equipamiento digital de las universidades. Esperemos que lo continúen. Hoy día yo estaba muy preocupado porque al ministerio pareciera que la mayoría de funcionarios estaba de vacaciones y ha regresado al ministerio después de 6 meses. Y estaban tomando decisiones sobre el currículo y sobre pedagogía que ellos no tienen experticia.
Me alegro que hoy día hayan nombrado a una docente, viceministra de Gestión Pedagógica, con quien yo trabajé el 2005 y 2006 cuando era coordinadora de primaria. Y espero pues que este currículo que hemos mejorado, mi querido amigo, se someta a consulta. Por ejemplo, el tema de incluir en las competencias los valores. Los aprendizajes, si no están imbuidos de valores, de actitudes positivas, no sirven, porque solamente se quedan en la suma de capacidades. La competitividad tiene que ser trascendente para el bien personal y el bien social. Otro tema que se aborda ahí es el tema de la tutoría. Una de las funciones es evitar la violencia en general, la violencia contra la mujer y la violencia entre los alumnos. Y está claramente definido el fenómeno del terrorismo, y es un currículo más sencillo. Se ha tratado, pareciera, de que esto vuelva nuevamente a lo anterior, consultando a especialistas que hicieron el currículo anterior. Yo espero que ahora que llega la profesora Susana Helfer, se mantenga el currículo, lo sometan a consulta, como que mantengan los proyectos fundamentales que hemos dejado para avanzar y no retroceder. Ya, pero cuando hablamos de avanzar y retroceder, por ejemplo, hay una discusión que se ha atravesado mucho con el tema ideológico. He leído un artículo que usted escribió recientemente, Idel, donde habla, por ejemplo, de la necesidad de que en la currícula se enfrente y se agarre de una vez esta controversia sobre el género, ¿no es cierto? Donde por un lado hay gente que dice, hay quienes están promoviendo una ideología de género donde el género se decide y donde es una especie de gran conspiración internacional gay para lavarle el cerebro a nuestros chicos, y por el otro lado quienes dicen que esto no es verdad. Pero lo que sí es cierto es que no estamos haciendo nada que valga la pena resaltarse sinceramente, y lo ves por los resultados. Claro. O sea, embarazos adolescentes, enfermedades de transmisión sexual, abortos, pero de una cantidad impresionante y sobre todo entre gente muy joven, ¿no es cierto? Que no deberían ocurrir y que están ocurriendo en un contexto de falta total de información. Por Entonces, eso, mira, en estos 6 meses que hemos trabajado teniendo en cuenta esto con educadores profesionales, hay 2 temas que son fundamentales. El primero es que debe haber igualdad de oportunidades para varones y mujeres, igualdad de derechos, ¿cierto? Equidad de género, cuando se habla, claro, ¿no? Equidad de género o igualdad de género. Eso es correcto y eso se mantiene en el currículo reajustado y mejorado. Pero en el tema de la sexualidad humana, nosotros planteamos competencias educativas que permitan la integración de todos los actores. Y entonces, en vez de decir vive plenamente su sexualidad, en el nuevo currículo hemos trabajado una competencia, una capacidad que dice conocen, comprenden y valoran su sexualidad integral para ejercerla cuando corresponda con una sexualidad saludable, plena y con responsabilidad. Esta educación sexual mueve 3 dimensiones: la dimensión biológico-reproductiva, la socioafectiva, que es importante, y la ético-moral. Y deben participar los docentes y los padres de familia para encontrar estímulos convergentes en el colegio y en el hogar. Así está planteado y espero que se consulte y se mantenga. Pero Idel, el asunto es que, por ejemplo, ocurre una tremenda paradoja, ¿no es cierto? Que sobre la que yo llamaba la atención. Es más, tenemos una entrevista pendiente con el padre Macías, organizador de las marchas estas gigantescas que se hacen, ¿no?, por el derecho a la vida, que han movilizado más de 500.000 de personas el día sábado. Efectivamente. ¿No es cierto? Pero ¿cuál es la paradoja que yo señalo? Que mientras hay cientos de miles de personas que salen a las calles en contra del aborto, el Perú es uno de los lugares donde más abortos ocurren en el mundo. Entonces, ¿y eso por qué es? Porque no hay acceso a educación, no hay acceso a información, no hay métodos de prevención, porque no se está dando educación sexual en el colegio, porque no se está tratando el tema.
Entonces es absolutamente contradictorio que seamos un país donde se producen las más grandes manifestaciones, pero donde el problema no está resuelto ni de lejos. Claro. Ni de lejos. Claro. Por eso es que en el currículo la educación sexual está orientado para que las personas conozcan su cuerpo, lo valoren y lo cuiden. Pero además está orientado para que las personas ejerzan una comprensión de su sexualidad y entiendan que la sexualidad es parte del crecimiento humano y se tiene que actuar con responsabilidad. ¿Para qué? Para evitar el inicio temprano de las relaciones sexuales, para evitar el embarazo precoz y para evitar las enfermedades de transmisión sexual y el VIH-Sida. Pero la educación sexual es mucho más. Claro, y hay que llevarla a la práctica. Pero a lo que voy es a lo siguiente, ¿ya? Pongámonos, si tú eres maestro, te iba a decir, Sí, claro. he sido, pero maestro es una de esas profesiones que uno nunca se jubila, siempre morirás maestro. Y lo estás además, ¿no? Pero es como una actitud hacia la vida, la del magisterio, ¿no es cierto? Pero estás sentado en un aula ante 45 alumnos de 16 años, y yo te aseguro que dependiendo de las regiones, porque es variable, eso es verdad, fácilmente el 30% de esos chicos ya iniciaron su vida sexual, si es que no son más. Entonces, si tú vas a tener una currícula donde habla de un mundo ideal, donde se supone que esos chicos no han iniciado su vida sexual, ¿no? Y no le hablas de la realidad que están viviendo, porque o ya empezaron su vida sexual y la están haciendo en las peores condiciones porque se adelantaron, no están preparados emocionalmente para esa vida sexual, porque no toman ningún tipo de protección, lo cual expone a las chicas al embarazo, a todos a enfermedades de transmisión sexual, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver incluso, contigo lo hemos hablado alguna vez, de la deserción escolar, ¿no? En muchas chicas que terminan embarazadas. Entonces, es de esa realidad de la que le... Claro, pero de esa realidad es de la que le tienes que hablar a los chicos. Claro, pero para ello hay que ponerlo en el currículo y hay que capacitar a los maestros y hay que trabajar con los padres de familia. Por ejemplo, vamos a hablar de los métodos de control de la natalidad. Con calidad técnica, así se llama, así se dice, toda la información hay que dársela a los alumnos, pero no hay que esperar que lleguen a segundo, tercero de media. Hay que comenzar a trabajar desde primero de media, con la pubertad. Porque antes hay que trabajar todo lo que tiene que ver con la revolución fisiológica del chico y la chica, que también es un tema que no hay que descuidar. Pero ahí hay que trabajar, darles toda la información desde el punto biológico reproductivo y generar una conjunción de esfuerzos. Porque ¿qué ocurre? Yo he trabajado en mi colegio y he desarrollado muchas actividades de educación sexual. Y te hablo en primaria y en secundaria hace 20, 25 años. ¿Y qué ocurre? Que los chicos, cuando salen de una clase de educación sexual, salen muy alterados, salen con muchas preguntas, con mucha ansiedad. Entonces van y le preguntan a los docentes, porque generalmente lo hace el tutor o el profesor de ciencia o el profesor de las áreas personal social. El docente tiene que hablarle claramente también del tema, ¿no? Y entonces hay que coordinar con ellos. Va a la casa y habla del tema, pregunta más, y la mamá y el papá tergiversa o no atiende o no da un espacio para conversar de los temas, entonces ahí viene el problema. Entonces hay que hacerlo a tiempo y de manera coordinada. Y concertada, ¿no es cierto? Y concertada. Clarísimo. Y con la mayor apertura posible. Y yo creo que esto hay que meterlo en la agenda toda la semana, señora Magariño, por favor, porque lo que estamos viviendo es algo serio. Es algo serio, porque además tiene que ver también con el otro aspecto, el de la violencia, del que usted también ha hablado, Idel. Es decir, de que todos tengamos claro de que nadie puede someter a otra persona, de que un hombre no tiene derecho sobre una mujer, que la mujer es un ser igual a ti, que tú no la puedes obligar a tener relaciones sexuales contigo, ni tener una relación romántica contigo si ella no quiere, que un no de una mujer es no, no que tú interpretas que en el no te dijo no, sí, no, señor, no es no. O sea, esas cosas básicas, pero tenemos que hacerlas juntos, los maestros, los padres de familia, los medios de comunicación, todos apuntar en la misma dirección. Los tutores, por eso ahí, permíteme una interrupción,
hemos dejado para crear... Oye, en el ministerio se desactivó la Dirección Nacional de Tutoría, que tiene que ver con todo este acompañamiento, que ve el tema de violencia, el tema del bullying, el tema de la educación sexual, Exitosa. el tema en general de las conductas de riesgo, la desactivaron. Entonces yo he dejado lista la creación de la dirección en el ROP con 30 millones de soles. Y parece también que los amigos que han regresado en gestiones anteriores la quieren dejar de lado. Yo espero que la maestra Susana Helfer no dé paso a esas intencionalidades. Y del Wexler, el ministro de Educación, ha estado con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos con Wilfredo Pedraza, abogado de Nadine Heredia y Ollanta Humala Tazo. Volvemos, esto es Exitosa. Estamos en Exitosa, esto es el 95.5 de la FM, estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. Si te preguntan qué radio escuchas, la respuesta es una sola. Exitosa. Antes de seguir adelante, tenemos una mención de nuestro auspiciador. Llegó la hora. Plaza Unicachi Este, en la mejor zona comercial de Huachipa, exactamente al lado de la nueva autopista Ramiro Prialé. Locales en preventa de 9, 16 y 25 metros cuadrados que tú puedes adquirir con una mínima cuota inicial y financiado. Si quieres mayor información, anota los siguientes números que pueden cambiar tu vida. 468-6104, 930-645160 y uno más, 973-871628. También puedes encontrarnos en el Facebook, Plaza Unicachi Este. Álvaro Tapia se encuentra en este momento en la casa incautada de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Adelante, por favor. Gracias, buenos días. Información en vivo desde la calle Fernando Castrate en Surco, desde la vivienda incautada por la Fiscalía perteneciente a la familia Humala Heredia. Como se sabe, dicha medida ha sido suspendida por 30 días por, en este caso, el juez Richard Concepción Carguancho, pero solamente para esta vivienda familiar de los Humala Heredia. Hace unos minutos acaba de salir Nadine Heredia. Ella estaba acompañada de Antonia Alarcón, su madre, y ellas en este caso salieron precisamente de la vivienda contigua perteneciente a Antonia Alarcón. No quiso declarar a la prensa, lo único que manifestó Nadine Heredia es que dejen ver a sus hijos. Esa es la única declaración que mencionó Nadine Heredia entonces a la salida de la vivienda contigua de los Ollanta, del caso, en este caso pues de Ollanta Humala y también de Nadine Heredia. Entonces, este es el panorama que se vive a esta hora del día, la información que se tiene, informó Álvaro Tapia para Exitosa. Muchas gracias, Álvaro. Y estamos en los estudios con Wilfredo Pedraza, que no solo es un hombre muy cercano al partido, parte del Partido Nacionalistas, porque eres parte, ¿no es cierto, Wilfredo? No. ¿No? Eres amigo, compañero de ruta. Ajá. Y obviamente es abogado. Abogado en este momento. Hay una controversia sobre la decisión. Bueno, estábamos en la controversia sobre la decisión del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, sobre si era correcta o no y sobre las implicancias que eso podía tener sobre todos los procesos anticorrupción. Y hemos pasado a la otra discusión, a la discusión si la solicitud del fiscal Juárez Atoche y la decisión del juez Concepción Carguancho son convenientes o no. ¿Cuál es el juicio de ustedes? O sea, ¿por qué les parece a ustedes que esto es impertinente, digamos, de alguna manera? Una introducción muy cortita respecto a lo primero. Nosotros afirmamos enfáticamente que la sentencia del Tribunal Constitucional alcanza al señor Humala y a su esposa y a nadie más. No existe criterios vinculantes, ni el TC ha cambiado la jurisprudencia de hace 30 años, como dicen algunas personas. Se trata simplemente de respetar las garantías básicas. Escucha al fiscal, escucha a la defensa. Si tomas una decisión, toma en cuenta el efecto del caso de los niños. Si tomas una decisión, fundamentala. Eso es lo que dice el Tribunal Constitucional. No hay nada extraordinario. Pero supuestamente eso es lo que ha hecho la justicia y en varias instancias. O sea, lo que no puede ocurrir es que cada vez que un juez resuelve algo que a ti no te gusta, entonces tú apelas y terminas cuestionando todo el sistema. Pues eso no es verdad. Precisamente el tribunal lo que hace es describir descarnadamente cómo el juez se equivoca, cómo la sala se equivoca, haciendo juicios de valor sin elemento fáctico, cómo valora las pruebas del fiscal e ignora totalmente las pruebas de descargo de la defensa.
digamos, algo tan elemental. Y eso está escrito, digamos. Uno lee la resolución del juez Concepción Carhuancho y de la sala, nuestros argumentos no sirven para nada, ni se citan. Entonces, ¿qué hace el Tribunal Constitucional? Dice algo básico. Si el juez va a tomar una decisión en este modelo, juez de garantía, ese juez, por favor, tome en cuenta lo que dice el fiscal, pero también en cuenta lo que dice la defensa. Tan simple como eso. La verdad es que... Pero ha sido una resolución controversial, 4 votos contra 3. O sea, así como tú citas, ¿no es cierto?, a los que votaron por mayoría, también se puede citar la argumentación en contrario de los que votaron en minoría. Es correcto. Quizás la argumentación más relevante es la que ha expuesto la magistrada Ledesma, pero con todo respeto, me parece que es una argumentación no idónea para una juez constitucional. El ponderar el aseguramiento de un investigador en un proceso no es un derecho fundamental, es una regla procesal. Ella está llamada a proteger derechos fundamentales y ella lo que hace es ponderar el aseguramiento en detrimento de derechos fundamentales. Entonces esa es su visión ciertamente del tema y se respeta. Claro, pero digamos, dejemos por un momento esta controversia sobre el Tribunal Constitucional y pasemos al otro tema, porque se ha dicho que este procedimiento, digamos, o esta decisión de incautar los bienes, o varios bienes, es una venganza por la resolución del Tribunal Constitucional. Y lo que ha dicho el Ministerio Público, que esto no puede ser una venganza porque esto fue solicitado a comienzos del mes de abril, cuando el tribunal todavía no había resuelto. La verdad es que fue solicitada 2 días después de la primera reunión del Tribunal Constitucional, en la que quedaron 3-3. Si hay vinculación o no, lo vamos a dejar a la especulación. Pero lo que decimos categóricamente es que es una medida desproporcionada y innecesaria, porque este mismo juez, a pedido del mismo fiscal, 40 días antes pidió que embarguen el inmueble en forma de inscripción. Y aquí tengo en la mano la ficha de inscripción de este inmueble, el que dice trabar embargo en forma de inscripción sobre este inmueble. Pero además, el fiscal le dice, ordena también, juez, que los propietarios no puedan vender, ni alquilar, ni disponer de ese bien. Y el juez ordena trabar medida de inhibición, que significa incapacidad de disponer ese bien. Por tanto, ese bien estaba totalmente asegurado. Dice que ya estaba protegido ese bien, no era necesario tomar ninguna medida más. Absolutamente. ¿A título de que 40 días luego deciden quitarle el inmueble físicamente? ¿Cuál es el argumento? La verdad no se entiende. Esto no es un bien mueble ni es un bien fungible que se va a acabar. Los inmuebles no se van. Dice el juez que de repente los investigados entran en insolvencia y se expone la propiedad. Pero eso es falso. Por más que esté en quiebra el señor Humala y su esposa, ya existe una medida de embargo que hace imposible cualquier acto de disposición sobre ese bien, hasta alquilarlo. Entonces, la medida de aseguramiento para cualquier fin vinculado con el proceso ya estaba adecuadamente dictada. Esta medida no nos notifica hasta ahora. Lo hemos sabido porque circunstancialmente sacamos la ficha del inmueble y apareció el embargo. Pero, a ver, esto pues es un tema opinable y lo vamos a apelar incluso. Pero la desposesión del bien, como ha ocurrido el día de ayer... ¿Qué significa esto en términos prácticos? La incautación, o sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Que el bien ya les ha sido enajenado, ya no les pertenece? O sea, pero no ha terminado el proceso, ¿no es cierto? Por regla de oro, se incauta bienes que tienen claramente un origen ilegal. Digamos, la pasta básica, la coca que se incauta, el dinero, porque etcétera. La propiedad supuestamente por esta resolución pasa a bienes nacionales, ¿no es cierto? Pasa temporalmente, se supone, para que bienes nacionales lo administre y decida el uso incluso hasta resulta del proceso. Sin embargo, un tema arbitrario también de esta medida es que lo que está en cuestión en todo caso es aproximadamente 1/3 del valor de ese inmueble, porque todo lo demás se documentó adecuadamente cómo se compra el inmueble. La Fiscalía cuestiona los prepagos que se hacen sobre este inmueble y en todo caso, reitero, eso es un tercio del valor de este inmueble. Lo lógico sería hacer un embargo proporcional. Pero cuando te quitan el inmueble, te ordenan a que se retire, lo que está ocurriendo es sin duda una enorme arbitrariedad. Peor aún, cuando el juez incumple la ley 3466, en cuyo artículo 5 dice literalmente que cualquier funcionario público que tome una decisión que pueda afectar a menores de edad,
tiene que ponderar el efecto de su decisión. Por eso es que ayer, Nicolás, nosotros le pedimos al juez, precísanos si en su decisión tomó en cuenta esta ley. Es la ley 30466. Y a consecuencia de esa aclaración, hoy decide, hace unos minutos, suspender la medida por 30 días para que se supone la familia tome medidas y haga un traslado ordenado. Es decir, hay un reconocimiento implícito de un acto arbitrario, lo cual tampoco, por supuesto, valida la medida que de plano, reitero. Ahora, la argumentación del fiscal que ha sido admitida como razonable por el juez, Concepción Carguancho, es el origen ilegal supuestamente de los fondos con los que fueron adquiridos estos bienes. O sea, tiene que haber un nivel de convicción, digamos, ¿no es verdad? Pero lo que pasa es que el fiscal usa los mismos argumentos de junio del 2015 cuando inició la investigación. Con el mismo fundamento ha pedido prisión preventiva, con el mismo fundamento ha pedido el embargo en forma de inscripción y ahora la disposición. Digamos, para el fiscal no existen los descargos. O sea, la explicación respecto al origen del dinero que ha hecho la mamá de Heredia. Pero puede no resultarles razonable. O sea, porque una de las inmuebles es porque la señora Antonia Alarcón adquiere a la familia Sotomayor Selvayo, ¿no es cierto? Compra una propiedad por $400,000, ¿no es cierto? Que supuestamente paga $50,000 en efectivo y $350,000 con 3 cheques de gerencia no negociables. Es decir, prácticamente pagó en efectivo la casa, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el origen de los $400,000? La señora ha documentado en el proceso el circuito de dinero, venta de un inmueble anterior, todo bancarizado y por tanto ha explicado adecuadamente cómo compró con su nuevo esposo ese inmueble. A ella le han embargado la casa, creo que un vehículo, más la combi con la que hacía hace muchos años movilidad escolar, cosa que la verdad es sorprendente, porque la regla de oro en cualquier medida cautelar es que no te pueden embargar tu herramienta de trabajo, y se la ha embargado la combi. Ahora, el tema es que ella dice que de los $400,000, $260,000 vienen de la venta de un departamento, $50,000 tenía de ahorros en su casa, $40,000 fueron ahorros de su esposo, el coronel del ejército Carlos Arena Gómez, y $10,000 de ella y $20,000 de una cuenta bancaria y finalmente $70,000 que le prestó el empresario Filomeno Serna, que aparece luego su hijo de 20 años en una adquisición en Lurín, ¿no es cierto? O sea, el problema es que esto, ¿por qué no le resulta, digamos, digerible al Ministerio Público y al juez Concepción Carguancho? Porque la verdad que ¿Por qué no le resulta creíble que esto sea así? Porque simplemente no toma en cuenta los descargos que las partes hacen. El inmueble de Lurín es una propiedad de hace más de 15 años que fue adquirida luego por el esposo, por la familia Heredia, el papá de Nadine. Lo tienen ahora en el marco de la masa hereditaria. El tema es que el fiscal no valora ningún descargo y en todo caso, si hay una versión del fiscal, una versión de la defensa, lo lógico es que la verosimilitud de esas versiones se discutan en el juicio oral y no sean fuente... Porque la argumentación es, por ejemplo, dice, ya, yo pagué parte de ese dinero o en algún momento entra un dinero para la compra del departamento, que es toda la secuencia que viene de la venta de un terreno en Lurín, pero resulta que el terreno en Lurín lo compra un chico que tenía 20 años, el año 2014, y que no tenía manera de justificar de dónde había sacado los $200,000 para, ¿no es cierto?, adquirir ese terreno. Y se cuestiona también el flujo de ingresos de la señora madre de Nadine Heredia. O sea, cómo una persona con ese flujo de ingresos puede tener $20,000 disponibles, $50,000 en ahorros. O sea, como que no hay una coincidencia entre sus ingresos reales y las disponibilidades de dinero que tiene. Claro, si nos limitamos a la actividad económica de la señora, pero el papá era un contador con capacidad para comprar un inmueble en Surco, tanto que ese inmueble deja como más hereditaria, el papá tiene capacidad como para pagar una universidad privada a Nadine y a sus hermanos. Entonces, claro, si uno circunscribe a la actividad económica de la señora, probablemente uno cuestione, pero de nuevo, toda esa información contable y bancarizada
ha sido explicada por la defensa de la mamá de Claro, Nadine. porque lo que dice el fiscal es que tanto el señor Filomeno Serna como su hijo, que creo que se llama Cristian Serna, ¿no es No, cierto?, yo no conozco los detalles de esas que operaciones. aparecen en todas estas operaciones. En realidad son personas que son utilizadas como testaferros, esa es la argumentación de la fiscalía para estas operaciones inmobiliarias. Es decir, teóricamente son usados para justificar dinero que de otra manera no podía ser justificado. Pero en la lógica de fiscal Juárez, la verdad, todos son testaferros, todo GRAS, Prodin, una ONG que no tiene movimientos y que está explicado adecuadamente los ingresos y que el ingreso que tenía está en sus propias cuentas. Yo no conozco con detalle las operaciones, lo que sí he escuchado, se nos ha explicado que la transacción para la compra de ese inmueble está perfectamente documentada, bancarizada y explicada con claro, compras pues, ventas sucesivas de inmuebles. Claro, pero Wilfredo, eso es exactamente la discusión, que es la misma discusión que se produce en relación a cuando Nadine Heredia adquiere un crédito para comprar, ¿no es cierto?, una vivienda en el banco de crédito y asume una serie de compromisos de pago y empieza a realizar pagos adelantados. Y ella justifica esos pagos adelantados, entre otras cosas, mostrando recibos por honorarios y el pago del impuesto de esos recibos por honorarios, lo cual no significa necesariamente ni que prestó el servicio, ¿no es cierto?, ni que hay una correspondencia. O sea, simplemente de esa manera tú podrías estar formalizando el ingreso de dinero que no tiene una justificación legal. Pero aún en esa hipótesis, Nicolás, ¿de qué estamos hablando? ¿De lavado de activos? ¿Por qué? Es un trato entre privados. ¿Cuál es el efecto? O sea, ¿por qué se cuestiona que el Banco de Crédito haya dado un crédito hipotecario a Nadine Heredia? Pero por eso lo reporta, el mismo Banco de Crédito es el que reporta. No es normal que se mueva tal cantidad de dinero en efectivo. Tienes que justificar cuál es el origen que tiene. O sea, tienes que Pero justificar. el origen está explicado con los contratos, con... Claro, pero ese fue precisamente el cuestionamiento que se hizo a la primera investigación de la Fiscalía, porque a la Fiscalía le muestran unos recibos y dicen, ya, está bien, pasa, está justificado porque presentaste recibos. O sea, tienes que justificar, pero o tienes entonces... que demostrar que esos recibos corresponden a prestaciones realizadas, porque así es pues el sistema, Wilfredo, Pero de de pago acuerdo, de coima. pero... O sea, nadie te emite una factura que recibí de los constructora Odebrecht o del gobierno de Venezuela o de no sé quién dinero como parte de un aporte ilegal para mi campaña. O no, nadie hace eso. Pero si todos inventas y fabricas asesorías, consultorías, prestaciones de servicios. Pero eso de inventar y fabricar es una tesis de la Fiscalía. Los que firmaron ese contrato... Es una práctica general, pero, ¿no? A ver, pero los que firmaron ese contrato reconocen la prestación de servicios que hizo Nadine, reconocen la validez del contrato, reconocen que se pagó. Entonces, ¿dónde es el tema? En cualquier caso, ¿cuál es el problema? Si es un trato entre privados. El asunto es que hay una pero ahí está la cita que ha recordado Mauricio Mulder sobre el bendito tema del trato entre privados. Y yo lo tengo acá, que es la definición de lo que es lavado de activos. ¿No es cierto? Pero es que Mauricio no hace un juicio político de lo que es lavado de activos. No, pero no es un juicio político. Es una cita textual que la tengo por acá. Para nosotros el tema es... De la definición de lo que es lavado de activos según la legislación peruana, que ahorita lo encuentro. Y lo que dice exactamente es esto. Es el decreto legislativo 1106 que dice que se pena con prisión de 8 a 15 años a quien adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia, recibe, oculto, mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debería presumir. ¿De acuerdo? ¿No es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, tú recibes dinero. Por ejemplo, en el caso de Odebrecht, ellos mismos han dicho que era ilícito, que era de la Caja 2, que es del Fondo de Movimiento de Dinero Ilegal. Perdón. ¿No? Pero una cosa es que hoy se sepa el origen del dinero de Caja 2 y otra cosa es que el propio Barata hace apenas 30 días o poco más ha dicho que él no conocía el origen de ese dinero. Y que ya menos sabía. Pero te dan 3 palos y tú no, es que, a ver, o sea, y tú no te preguntas de dónde pueden haber sacado el dinero. Cuando el empresario del año en el Perú, la empresa más prestigiosa en el Perú del 2011, en la hipótesis fiscal, hace una donación a todos los partidos, van a presumir que tienen origen ilícito. ¿Quién sabía en 2011 que había una Caja 2? Si entonces, el propio Barata si era dice, ilícito, ¿por qué no lo registraron formalmente? He recibido, haces un recibo, bueno, $3 millones, los señores de Odebrecht. Es un tema diferente. ¿No?
pero que de O sea, si ninguna tuvieras manera... la presunción de que no hay nada oscuro y ilegítimo, haces un recibo por ese ¿Y tú dinero y lo crees? registras y lo declaras ante la OMPE. A ver, Nicolás, en la rendición de cuentas de campaña de los partidos políticos, ¿hay alguna empresa importante en el Perú como aportantes? Y no me digas que esas empresas no aporten. No me digas que aportan. sí. O sea, por supuesto que entonces, aportan, es un sistema. De lo que estamos hablando entonces La es de un mayor vacío. parte de grandes empresas en el Perú Bueno, aportan entonces, a las campañas de los candidatos de lo y que no lo estamos declaran. hablando entonces es de un vacío normativo que hay que regularlo. Hoy en el Perú eso está regulado en términos administrativos en la ley de partidos políticos. No, si pero, España... es que eso tiene trampa, pues, Wilfredo, Bueno, no te pases. pero no entonces... es que eso hay que normarlo y por lo tanto lo que hicieron antes estuvo bien. No estuvo bien lo que yo no hicieron digo antes. que estaba bien, ni estoy reconociendo que se haya recibido dinero. Lo que digo es que los asuntos vinculados con aportes de campaña tienen una regulación taxativa. ¿Quién puede donar? ¿Quién no Yo puede el donar? otro día he escuchado decir a alguien que no estoy autorizado a citar porque no le he pedido su permiso, decirme una cosa como esta. Mira, Nicolás, todo el mundo ha dado dinero para campañas y total no está claro si era legal o ilegal, o sea que ya se haga borrón y cuenta nueva con respecto a ese tema. Que nos olvidemos de todo el dinero que trajo, no pues. No, mientras no regulemos... Y de aquí para adelante, por si acaso, se iba a estar penalizado, no pues, porque así no es, porque los aportes no han sido gratis, los aportes han sido o no han sido simplemente un gesto de simpatía ideológica con el partido, ha sido a cambio de algo. Bueno, ninguna empresa te da dinero por una campaña electoral y no te va a cobrar Resulta después. que Marcelo Odebrecht, Barata y todos de esa empresa dicen que en el caso del nacionalismo fue una propuesta ideológica, un aporte ideológico. Lo dicen literalmente. ¿A cambio de qué? ¿Cuál fue el a cambio del gobierno? Si en el gobierno del Frente Humala, el gasoducto del sur, donde ellos dicen que no dieron ningún dinero, y ese mismo año la empresa que Odebrecht... es absolutamente posible que no hayan puesto $1 extra para lo del... Pues ya lo dieron, si Sin te has dado embargo, 3 millones, ¿ya qué más quieres? Te has dado 3 millones pero para eso la es campaña, entrégame el Pero eso es gasoducto. una especulación. Y sin embargo, la otra licitación enorme de creo que $6.000 millones de la línea 2 del metro, lo perdieron. Y lo perdieron con bronca, o sea, con un comunicado público. Entonces, claro, cuando uno, desde mi punto de vista, cuando uno se mete. O sea, ya te coimearon y te coimearon. Ya, pero Y se si- presume que y la línea 2 del metro también está bajo investigación. O sea, acá no estamos diciendo que solo Odebrecht Pero hizo el hecho aportes y concreto, solo Odebrecht pagó comisiones pero el hecho ilegales. concreto es que Odebrecht perdió esa licitación. Y lo dice Barata y Marcelo Odebrecht. Lo perdieron con bronca. Lo dice literalmente. Y que intentaron ganar y no lo lograron. Entonces, claro, ¿cómo es posible que ganan gasoducto y unos meses luego pierden el otro tema? Ya, pero digamos, ¿cuál es la teoría de la defensa de Ollantaytamala? El primer nivel es, no hemos recibido dinero y no tienen cómo probarlo porque además dicen que ha sido en efectivo. Y el segundo nivel de defensa es, ya, sí recibimos el dinero, pero eso no es delito. No. Porque es un asunto entre privados. Primer nivel de... Y el si era único- ilegal no lo sabíamos. No. Nuestro primer nivel y único es no hemos recibido dinero. Está Ese es- grabado. es- pero clarísimo. Esa es la grabado, regla. o sea, te digo, porque no vaya a ser que dentro de unos meses lo que estemos no discutiendo. supone dejar de evaluar la tesis fiscal. En la hipótesis fiscal nos parece que imputar eso lavado, hay un manejo dogmático inadecuado de lo que es el lavado de activos. Para nosotros, todo aporte de campaña política, y lo dicen los políticos, digamos, está vinculado y regulado por la ley Ahora, de yo partidos no políticos. entiendo, van a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por esto, ¿no es cierto? Tú sabes que esto exactamente le ha pasado a Gustavo Salazar, el empresario de la positiva. Nosotros vamos allí. Exactamente, solo- y nadie dijo nada, no pasó nada de la semana donde ocurrió esto mismo, exactamente A ver, igual, pero- la incautación. de una vivienda Por ocupada. supuesto, de todo, incluyendo la vivienda donde viven sus hijos, entiendo. No tengo información que haya ocurrido antes Bueno, pero una ocurrió hace una situación semana. así. La de Ha sido Toledo, noticia, pero estaba de en todos viviendas, los diarios estuvo. de viviendas vacías. Nosotros vamos a ir a la Comisión Interamericana, no por este tema propiamente, sino para buscar cautela en la investigación en general. Porque si en un año a nuestros patrocinados los meten presos con argumentos falaces, o sea, de pura mentira, y enseguida les quitan el inmueble con
con un argumento que está en la ley, es verdad, pero que es absolutamente desproporcionado frente a un tema así, luego de que ya haya un embargo preventivo, es que necesitamos veedores internacionales, necesitamos mayores garantías en un proceso que se politiza tanto y que, por supuesto, la justicia mediática, que nos condena permanentemente, va a presionar a los jueces de un modo indebido, y creo que nos parece importante que tengamos medidas de cautela frente a un tema así. Yo le agradezco muchísimo a Wilfredo Pedraza por estar con nosotros. A ver cuándo se viene por acá, Ollanta-Humala. Pues íbamos a entrevistarlo en la, pues ellos estaban en la cárcel. Estábamos ya a mitad del trámite. Están comenzando a retomar los contactos con los hijos, a adecuarse en la casa, que no es un proceso difícil después de un mes y medio, comenzando el contacto con los medios. Pero ocurre esto que nos parece francamente inverosímil. Le extiendo desde acá formalmente una invitación a ambos. Entiendo que el que está declarando es Ollanta, ¿no es cierto? Es correcto. ¿Sabe? Formal, ¿no? Y amablemente invitado a este programa. Y trasladaré la invitación, Nicolás. Esperaré atentamente la respuesta. Muchas gracias, Wilfredo. Gracias. Vamos a la pausa y vamos a seguir con esta discusión porque hay posiciones distintas sobre este tema del que hemos empezado a hablar esta mañana. Esto es Exitosa 95.5 de la FM. Regresamos. Estamos de regreso. Esto es Exitosa 95.5 de la FM en Lima. 65 emisoras encadenadas a nivel nacional con una sola señal. Si le preguntan a usted qué radio escucha, la respuesta es una sola. Exitosa. Y antes de seguir adelante, un mensaje de nuestro auspiciador. Llegó la hora. Plaza Unicachi Este, en la mejor zona comercial de Huachipa, exactamente al lado de la nueva autopista Ramiro Prealé, el ingreso a la ciudad de Lima. Locales en preventa de 9, 16 y 25 metros cuadrados, con una mínima cuota inicial. Usted la puede adquirir con una mínima cuota inicial y además financiado. Si quieres más información, anota los siguientes teléfonos que pueden cambiar tu vida. 468-6104. Otro número, 930-645160. Uno más, 973-87-1628. También nos puedes encontrar en el Facebook, Plaza Unicachi Este. Y vamos a conversar con el doctor Pedro Angulo y el doctor Mario Amoretti. Ambos han sido decanos del Colegio de Abogados. El doctor Angulo, además, es actualmente integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. ¿Quién empieza? Don Mario Amoretti. ¿Ah? Adelante. ¿Qué piensa usted, don Mario Amoretti, sobre este tema de la incautación? O sea, porque hay posiciones extremas, que es absolutamente legítimo lo que ha hecho el juez Concepción Carhuancho a pedido del fiscal Juárez, y hay gente que piensa que esto es una venganza, un exceso, un error, que esto le hace daño al sistema anticorrupción y demás. En principio tenemos lo siguiente, tal como lo acaba de exponer el doctor Pedraza, hubo un embargo hace 40 días, un embargo preventivo en forma de inscripción. Luego viene el día de ayer una resolución en la que el juez, para los efectos de disponer la incautación, sostiene que lo hace con la finalidad de evitar que pueda ser transferido. El mismo fundamento para el embargo en forma de inscripción lo esgrime para la incautación. Y señala en su resolución de que al no existir otra alternativa menos gravosa, se ve precisado a dictar la incautación. Entonces, ¿por qué dictó el embargo en forma de inscripción? O sea, según usted, doctor Amoretti, no era necesario. No era necesario. No era necesario. Y es más, que él lea el artículo 97 del Código Penal. Señala lo siguiente, que cuando un condenado, ojo, un condenado, se demuestra que ha dispuesto mediante transferencias, ventas, etcétera, de sus bienes, esas transferencias son nulas, ni siquiera son anulables, o se debe seguir un juicio. Si no, son nulas de pleno derecho, lo dice el Código Penal. Es decir, que así tú hayas hecho transferencias una vez que se ha iniciado el proceso y se han dictado medidas de protección, nada de lo que hagas con esos bienes tiene ningún valor legal. No tiene ningún valor. Lo dice expresamente el Código Penal en el artículo 97. Que algunos fiscales y algunos jueces no lo usan. Pero ¿cuál puede ser entonces la razón del juez Concepción Carhuancho y más aún del fiscal Juárez para una medida de esta naturaleza? Lo que más sorprende es la resolución dictada y dada a conocer el día de hoy.
lo despojo, no solamente le incauto, lo despojo, lo saco de su casa. Pero de ahí retrocedo y le doy 30 días para que se vaya. Pero no han levantado la medida. La incautación persiste. Claro. Lo que le da la oportunidad le ha dado un plazo de 30 días para que desocupe el lugar, ¿no es cierto? Es algo que no hay porque tampoco lo dice su resolución, no fundamenta el por qué da marcha atrás. ¿Y usted qué piensa, doctor Angulo? A ver, Pedro? bueno, cuando inicialmente a mí me pidieron mi opinión, yo ignoraba dos cosas. Uno, el hecho de que ya existía la medida de embargo previa. Y dos, tampoco había yo leído la resolución, que tiene varias páginas y que todavía no lo he hecho. Pero puedo hacerme un juicio en relación a lo que estoy escuchando. Lo cierto es que la medida de incautación existe, tiene un respaldo legal y evidentemente el fiscal la utiliza para proveer a lo que le corresponde cautelar, que son los fines del proceso. Y yo lo que comenté es lo siguiente, que esta es una medida legal, ¿no? Como medida, en principio, se puede dar, es legítima, no es algo que necesariamente sea arbitrario. En segundo lugar, que pasa por el análisis de dos autoridades, uno, el fiscal que lo solicita, y dos, el juez que también lo resuelve. Pero evidentemente, existiendo ya un embargo previo, como bien dice el doctor Amoretti, ya no se justifica una medida que sea más invasiva. Y en todo caso, si finalmente lo que se quiere cautelar es la finalidad del proceso, que las personas no estén disfrutando de bienes que han sido producto de delito, y lo cierto es que las explicaciones todavía no han sido suficientes. Hoy día he leído en Exitosa que está muy bien discriminado cómo se adquirió el segundo inmueble en Surco, con el cual se amplió la casa, se construyó, y que las explicaciones de la madre de la señora Nadine Heredia en realidad no son buenas, no hay suficiente base como para que ella haya tenido $400.000. Entonces la realidad es que sí existe la idea, además están los colaboradores eficaces, de los 3 millones que dieron. Definitivamente eso es matemático, yo he sido fiscal y lo puedo decir, la plata no se desvanece en el tiempo. Puede haber que uno la tienen ahorrado o lo tienen en testaferros, pero cuando uno hace sumas y restas, ingresos legales, el mismo dinero que aparece en las agendas y que puede ser coincidente con lo que dieron de Odebrecht y con lo que dieron para la campaña por parte de Venezuela, se suma y se resta y se encuentra la diferencia, es lo que deben haber contribuido para la campaña, y el resto tendría que estar entre los inmuebles y también los gastos de manutención. Eso es matemático, allí no hay nada que fallar. Pero sí creo que fue un exceso el hecho de que aún el domicilio se los incauten, ¿no? Con además la referencia de que el juez ha desconocido una norma que, bien dicho, fue por el doctor Pedraza, cuando han solicitado la explicación de por qué no se aplicó, pues ahora han surgido estos 30 días, lo cual quiere decir que ha existido falencia, ¿no?, en la decisión del juez, y es lo que hace quedar mal al Poder Judicial, ¿no? Tiene razón el doctor Duberlí, cuando uno da una decisión, esa decisión claro, pues ya no debería de variar. Duberlí lo que está diciendo es que no da buena imagen del Poder Judicial estas marchas y contramarchas. Claro, porque quiere decir que hay una fundamentación deficiente, el juez no ha tenido ahora, en su momento la fundamentación, no yo tengo acá la resolución, tiene 75 páginas. Y esta resolución es absolutamente minuciosa con respecto a cada inmueble y a los supuestos movimientos de dinero y a la argumentación que se ha dado y a cómo la conclusión es que el origen para la adquisición de estos muebles y de estas transacciones ha sido ilegal. Entonces, lo que yo sinceramente no entiendo es por qué no se ha dado el siguiente paso. Y el siguiente paso no es incautar, es denunciar, ¿no es cierto? Así es, la acusación. ¿Cómo se llama ahora? La acusación fiscal, ¿no es cierto? Que con estas 75 páginas le cambias incautación y le pones acusación fiscal y ya estás, y empieza el proceso. Que además fue lo que el año pasado ya se dijo por parte del Ministerio Público. ¿Por qué no ocurre eso? Sinceramente, no, ahí tendría que salir a explicar los fiscales. Porque si ellos ofrecieron, apenas se produjo la privación de libertad de la pareja Humala Heredia, que emitir esa acusación al mes siguiente. Ya han pasado varios meses. Y la pregunta es... Claro, porque la argumentación es... O sea, si uno revisa la documentación, te dicen, por ejemplo, la presunción sobre dinero que viene de Venezuela, ¿no es cierto?
Entonces Nadine Heredia adquiere un inmueble y justifica la adquisición de ese inmueble con un crédito que luego paga por adelantado con aportes en efectivo, lo cual enciende la alarma en la unidad de inteligencia financiera, porque era demasiado dinero en efectivo por las mismas personas. Y ella justifica ante un fiscal en un momento con una serie de recibos y que según ella ya habrían resuelto el problema, porque dice hasta impuestos pagué, o sea, mis impuestos, como lo cual no demuestra que el dinero tenga origen ilícito, ¿no es cierto? Lo que nunca se certificó en su momento es lo que ha certificado ahora la Fiscalía, que los servicios no se prestaron y que era esto toda una envoltura para justificar el ingreso de dinero que no podían justificar de otra manera. Y luego ha venido ya lo de la campaña electoral y el dinero de Odebrecht, donde no solamente tienes las colaboraciones eficaces, sino donde tienes el hecho contundente, así, e innegable, creo que no son ni siquiera decenas, son hasta cientos de personas que aparecen como aportantes y no lo son. Es decir, gente cuyo nombre aparece entregando dinero y que no han entregado un cobre, que es la manera también de justificar el ingreso. Entonces, si todo este paquete está listo, ¿por qué no estamos listos para una denuncia o una acusación fiscal? Por una razón muy sencilla, porque la entrega de dineros en época de elecciones no es delito. Exitosa. Pero eso es otra. Claro, regresamos a la. Ese es el gran problema, el por qué los congresistas hasta el momento. Pero no ¿por quieren qué? que lo prueben. Pero no es lavado de activos. Es decir, si yo estoy recibiendo dinero que tiene origen ilícito, que yo debería suponer que tiene origen ilícito, pues porque si no hay recibo, no hay factura, no hay declaración del dinero, ¿qué necesidad tendría yo de entregarte por más legal que sea mi empresa? O sea, porque el que la empresa sea legal no quiere decir que el dinero sea legal. ¿No es cierto? Por supuesto. Yo te estoy dando dinero, pero te lo doy abajo de la mesa, tú me lo recibes y ya vemos cómo, ¿no es cierto?, justificamos esto. Claro. Inventamos aportantes, inventamos servicios no prestados, inventamos asesoría, inventamos lo que sea. Pero está claro que es un acto ilegal. ¿Por qué dice usted que no es delito, doctor por Moretti? una razón bien sencilla. Porque las entregas de dinero verificadas en época de elecciones es que una cuestión administrativa. Y eso se lo digo porque he dictado una conferencia en el Jurado Nacional de Elecciones justamente para que se penalice estas entregas de dinero, porque muchas de ellas provienen de dinero de la corrupción, de la minería ilegal, del narcotráfico. ¿Y por qué el Congreso no quiere promulgar o no quiere aprobar esta ley que presentó el Jurado Nacional de Elecciones? Allí, ¿qué es lo que dice la ley de lavado de activos? Que el delito fuente debe provenir de un hecho delictivo. Primero, que tenemos que probar y acreditar de que este dinero proviene de casos de corrupción. Claro, pero yo vuelvo a citar, y ahí le doy la palabra a don Pedro Angulo, un artículo que escribió Mauricio Mulder diciendo que sí es delito. Y dice que es delito de lavado de activos según el decreto legislativo 1106, que dice que se pena, y lo leí hace un rato con Wilfredo Pedraza, se pena con prisión de 8 a 15 años a quien adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia, recibe, oculto, mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debería presumir. Según él, esta es la definición de esto. Es decir, yo recibo dinero que tiene origen ilícito, cuyo debo presumir que es de origen ilícito por las condiciones en las que me le están dando. Porque si fuera lícito, firmo un recibo, pues, y lo declaro ante la OMPE. ¿Por qué no lo declaro ante la OMPE? Porque no es lícito. Porque no lo puedo hacer, porque si no estaría poniéndome en evidencia que tengo una caja que no solamente la tiene Odebrecht, la tiene muchas empresas en el Perú, que es una caja negra, de la que sale el dinero para pagar comisiones ilegales y para, entre otras cosas, financiar candidatos. Si es delito, lavado de activos. ¿Pero a partir de cuándo? ¿Cuándo se dictó ese decreto legislativo? De que lo recibieron. No, ¿de cuándo se dictó ese decreto legislativo? No tengo la fecha. En el año 2015. Ay. Es del 2015. Ahí sí, esa sí está. Esa sí fue un pierrazo. ¿Qué dice Pedro? No, por eso, pues usted por eso lo buscan Mario Moretti de abogado. Entendí por qué. En esa época se hizo una modificación, es verdad. Pero lo cierto es que siempre está el tema de que a la persona se le puede conminar a que piense, considere si eso tiene un origen ilícito o no, pero al margen de que lo haya pensado, la realidad es que se puede probar en su momento el origen ilícito. Ahora, en este caso, lo cierto es que hay sospecha, ¿no? Tenemos que ir al juicio oral para que ahí se demuestre si hay responsabilidad o no, y también el origen, que es un tema que se va a discutir.
Ahora, tenemos como presunciones que nos dan la regla de la experiencia, que generalmente son las fundaciones y también los organismos de caridad, que pueden ser de alguna religión o no, los que donan dinero sin ningún interés, pero generalmente no se da dinero en principio limpio y tampoco Claro, con buena intención. Claro, el argumento de Wilfredo Pedraza hace un rato ese de que era por razones ideológicas, o sea que la gente de Odebrecht le da por simpatía ideológica al Partido Nacionalista Dinero cuando se armó entre ellos una tremenda bronca porque su candidata era Keiko, que era la que correspondía, digamos, al mundo empresarial en ese momento, ¿no? Claro. No era Ollanta su candidato. No, pero lo cierto es que como todos saben, las empresas, inclusive las peruanas también, las más grandes, suelen dar dinero y eso, había un broadcaster muy conocido de la televisión que decía que a todos se les tenía que dar una cuota, el que tenía más ventaja un poquito más, y eso ya se sabe, ¿no? Entonces, lo cierto es que Odebrecht pues ya ha puesto una operativa donde hay toda una oficina, ¿no?, de esas operaciones especiales que ya sabemos que era dinero sucio, y es la ley, cuando actúa la persecución del delito, en realidad presume que eso es así. Ahora, y la diferencia entre si uno ha sido funcionario o no, por ejemplo, Nadine Heredia nunca fue funcionaria, cosa que a mí siempre me pareció mal. Es decir, eso, o sea, no me parece que sea correcto que alguien tenga algún nivel de poder y no tenga ninguna responsabilidad sobre el poder que ejerce. Ya, pero eso ya esto es una discusión aparte, digamos, porque es una de las grandes lecciones que deberíamos aprender de nuestra propia historia, ¿no es cierto? Pero ¿hace alguna diferencia en este caso? Para el lavado de activos no hay diferencia, no puede ser un ciudadano común y corriente, un funcionario público, eso no hay problema. En el caso de la señora alcaldesa de Lima, que también habría recibido ya para el tema de la revocatoria, ella ya era funcionario público y es otra Ahora, pero lo que nos está diciendo Mario Moretti, a mí me pone los pelos de punta más de los que los tengo genéticamente, porque corre sangre andina por mis venas y estoy trinchudo como la mitad de los peruanos. Pero lo que nos está diciendo Mario Moretti es que así se acredite que Ollanta Humala, Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori, Susana Villarán y quién sabe quién más han recibido dinero de no solo de Odebrecht, de otras empresas, Odebrecht, incluso en el caso de que no sea de la Caja 2, ¿no van a poder ir presos por eso? Por eso que yo sugería, cuando se inició esta investigación, que vayamos por defraudación tributaria. O sea, la de Al Capone, así, la de los intocables. ¿Por qué no se ha querido abrir por defraudación tributaria? Porque no declararon un dinero que recibieron, evadieron el fisco y cometieron... O sea, el ocultamiento a la autoridad tributaria es un delito. No solo el no haber pagado, porque eso se subsanaría con, digamos, actualizar el pago. Pero con lavado de activos... Sino con la actitud fraudulenta, digamos, ¿no? Con lavado de activos es más difícil de poder probar. Lo que no sucede con la defraudación tributaria. Y cuidado que ¿Y se puede hacer por los dos delitos? Es decir, puedo decir, yo presumo que acá ocurren dos cosas. Lavado de activos y defraudación tributaria. Pudo haberse hecho por las dos. Y eso lo dije cuando recién se iniciaron estas investigaciones. Bueno, la misma discusión se generó cuando hubo la controversia con el dinero que entrega Montesinos, porque supuestamente era receptación, es decir, los que habían recibido dinero no habían cometido el delito de peculado porque no eran funcionarios públicos, sino el de receptación, y por receptación no había ni cárcel, ¿no? Por supuesto. Y eso fue... Entonces lo que se forzó la figura diciendo son cómplices del delito de peculado, y eso, bueno, está en el borde de la... Ni siquiera en el borde, porque eso es ilegal. Y te voy a decir que la Corte Suprema, en el caso de los congresistas que recibieron dinero de Montesinos, los eximieron de responsabilidad porque les abrió proceso por receptación. Entonces la pregunta, si a los 6 congresistas que lo liberaron de responsabilidad penal por prescripción, porque era receptación, ¿por qué a los otros los condenaron como cómplices de peculado? Ahí hicieron la ficción jurídica del principio de la accesibilidad limitada para poderlos comprender y aplicar. Justamente lo hemos estado citando y está en la línea. ¿Con quién está? Con Erika Rado, ¿no es cierto? Mauricio Mulder está con Erika Rado y queremos, Erika, transmitirle la pregunta de si eso no es lavado de activos, el delito que han cometido quienes recibieron dinero de Odebrecht y de otros.
Gracias. Información en vivo desde el Congreso de la República. Declaraciones del congresista Mauricio Mulder, integrante de la célula parlamentaria aprista, pronunciándose referente a esta incautación de bienes en contra de Ollanta Humala. Escuchemos. La decisión que tomó también fue una decisión bastante drástica. Pero hay que decir que la decisión del juez Carguancho y del Ministerio Público es una decisión tomada el 11 de abril. O sea, esto no es una venganza por la sentencia que salió en el Tribunal Constitucional. Esto ya se había decidido el 11 de abril, el señor Ollanta Humala sabía. Lo que pasa es que no la han ejecutado hasta que justamente ellos estén en posesión de sus bienes. Y esto se hace, miren ustedes la paradoja de la vida, ¿no? Al amparo del decreto legislativo 1104 que expidió ¿quién? El señor Ollanta Humala. La ley de pérdida de dominio. La ley de pérdida de dominio que con facultades extraordinarias el Congreso del señor Daniel Abugataz le dio al señor Ollanta Humala, en el que establecían que las normas que existían anteriormente eran muy laxas, que eran las normas que decían que la pérdida de dominio estaba alrededor del crimen organizado, la minería ilegal y el narcotráfico. Ellos sacaron un decreto legislativo, el 1104, obviamente con la intención de aplicárselo a sus rivales, ¿no? Porque en esa época el perseguido era Alan García y había que ver todo para darle instrumentos políticos al Ministerio Público y al Poder Judicial para perseguirlo. Y entonces pusieron que todos los delitos podían tener a la aplicación de la ley de pérdida de dominio. Y ya bueno, pues ahora le está tocando a él. Emitió una norma exageradamente dura que se ha venido aplicando en los últimos tiempos casi exclusivamente a las bandas de extorsionadores y a los traficantes de terreno. Bien, han sido declaraciones entonces del congresista Mauricio Mulder. Es la información, Erika Rado, para Exitosa. Bueno, Erika, nos queda pendiente que lo agarres ahí en algún momento y le preguntes sobre el tema del lavado, ¿no? No quiero que acabe el programa del día de hoy sin preguntarle eso a Mauricio Mulder por todo lo que ha dicho Mario Moretti esta mañana. Bueno, una cosa es pérdida de dominio y otra cosa es lavado de activos. Porque la pérdida de dominio es justamente, me están investigando por lavado de activos proveniente de los delitos de tráfico de terreno, de tráfico de drogas. Pero lo que se discute acá no es si esto es legal o no, como decía Pedro, claro. Es legal, ¿no es cierto? Este procedimiento es legal. El problema es qué sentido tiene tomarlo cuando ya tienes un embargo que te da más o menos las mismas protecciones. Claro. El fundamento. ¿No es cierto? O sea, y el contexto en el que tomas una resolución y ahí retrocedes y dices no te doy 30 días para que desalojes, porque no tomaste en cuenta que había niños de por medio, o sea, pero en fin. Yo creo que estamos enfrentados a un debate trascendente donde lo que está en el eje acá es la impunidad, lo que no quiere la gente es impunidad. Y este es el momento para que el Congreso apruebe esta ley justamente a fin de porque penalizar. Lo que dice Mario Moretti puede ser malinterpretado también. O sea, él no está hablando como abogado de alguno de los implicados. Él está diciendo, si queremos que esta gente sea realmente castigada, de repente el lavado de activos no es la medida más certera, porque de ahí se van a poder escapar los que recibieron dinero en la campaña. ¿De dónde no se escapan? Del delito de defraudación tributaria. Y eso tiene cárcel, ¿no es cierto? Por supuesto, 8 años. Claro. Hasta 12. Hasta 12 años. 12. Dale. A ver, apunte, don Rafael Vela, que por ahí puede ir las cosas, ¿no? Apunte. Y eso lo hemos sostenido desde que se iniciaron estas investigaciones. O sea, yo insisto, lo que la gente no quiere es impunidad. Yo creo que el país no resistiría que haya impunidad. Y hay una sensación en ese sentido. Es decir, ¿cuántos tienen prisión preventiva? Los que ya estaban en prisión preventiva, no sé cuántos, casi la mitad de los presos peruanos. De 85.000 hay más de 40.000. Más de 40.000 presos peruanos con prisión preventiva y a nadie le produce dolor de cabeza ni molestia, ¿no es cierto? Es como si fuera normal. Es que no son ni ricos ni políticos. Son gente común y corriente que probablemente cometió un error, un delito en su vida. No, bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Don Mario Moretti. Quiero agradecerle a Exitosa porque la semana una semana estuve bloqueado en mi teléfono. Justamente porque declaraba de que el Poder Judicial, casualidad, el Poder Judicial había interpuesto una demanda utilizando pruebas fraudadas. Por la posesión del local. Por la posesión del cuarto piso. Qué casualidad que justo cuando estábamos en estos debates, me bloqueo mi teléfono. Claro, cuando mi teléfono de Movistar, un supuesto robo. Tuve que acudir aquí a Exitosa para que hicieran las gestiones a fin de que me desbloquearan mi teléfono. Después de una semana me desbloquearon el teléfono. Qué bueno. Quiero agradecer. Y está pendiente la discusión, ¿no? Sobre locales. Pero eso es otro tema y es otra fecha. Otro capítulo. Pedro también quiere agregar algo. ¿Sí? Solo para reforzar el tema de que en estos momentos está en las manos del Congreso
la criminalización de esa entrega de dinero que a la larga compromete a quienes más tarde juramentan resguardar al país, tener una responsabilidad que el ciudadano les da confianza y que después la traicionan simplemente porque tienen deudas. Es muy importante la reforma electoral y que sea integral y no solamente parches. Por supuesto, y que no sea para excluir, ¿no?, la renovación de o los nuevos partidos, a la renovación interna, y que se queden lo mismo de siempre, haciendo lo que ya sabemos. Así es. Miren el país en el que estamos, pues, podríamos estar en el país de las maravillas, Dios mío, ¿no? Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa 95.5, la FM en Lima, 65 ciudades en una sola señal. Volvemos. Ya estoy muy viejo yo para ir al PAT, ¿no? ¿O no? No, para nada. Yo no acabé. Nunca es tarde. No acabé la universidad, eso fue un error. No, pero nunca es tarde, Nicolás. Sí, ¿Qué ¿no? pasa? No, para nada. A ver, voy a entrar a averiguar. Por favor. No seas. Estamos con Judy Rodríguez en las redes sociales, pero antes, Judy, tengo que hacer una mención de nuestro auspiciador, porque si no me gritan acá por el audífono. Llegó la hora. Plaza Unicachi Este, en la mejor zona comercial de Huachipa. Esto está exactamente al costado de la nueva autopista Ramiro Prealé, en el ingreso a la ciudad de Lima. Locales en preventa de 9,16 hasta 25 metros cuadrados que tú puedes adquirir con una mínima cuota inicial y financiado. Si quieres más información, apunta a los siguientes teléfonos que pueden cambiar tu vida. 468-6104, 930-645160, 973-871628. O puedes también encontrarnos en el Facebook, Plaza Unicachi Este. Ahora sí, ¿qué dicen las redes sociales, Judy, sobre toda esta cosa enredada, lo que Duverny Rodríguez ha definido como marchas y contramarchas en relación a la incautación de los bienes de Nadine Heredia, de su mamá, de su amiga Rocío Calderón? Cuéntanos, ¿qué dicen las redes? ¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días y buenos días a toda nuestra audiencia. Rápidamente vamos a conocer lo que opinan nuestros seguidores. David Solís opina en el @exitosap. La última resolución emitida ayer por la noche otorga 30 días para que se retiren de la casa en donde Ollantaytamala y Nadine Heredia vivían con sus hijos. Pero como ya se retiraron, entonces Pronavi toma posesión del bien. La resolución no da marcha atrás. La incautación no es embargo, nos dice David Solís. Y es que respecto a todos los nombres, el lenguaje jurídico, hay muchas personas que se confunden y a veces nos queremos poner de fiscales o de jueces aquí en las redes sociales, ¿no? Así que David hace la precisión en el Twitter. Jorge Quesquén dice, en algún momento se probará si son culpables o no. Mientras tanto, debemos recordarle al juez que solo es un juez y este tipo de abusos no se deben aceptar, opina Jorge Quesquén. Martín Vegas opina, así está el Poder Judicial, todo un circo y cada payasada que hace. Ya la embarraron, ahora quieren limpiar. ¿Hasta cuándo vamos a esperar que traten igual a los otros corruptos? Dice Martín Vegas. Por otro lado, Richard Aguilar opina, considero que la primera reacción del juez de incautar las propiedades fue la correcta, pero ahora todos los procesados por casos parecidos van a querer el mismo trato para arreglar su situación, opina Richard Aguilar. Y por último, Luis Bravo Villarán opina, debió pensarlo antes de decidir. Aquí falló mal, lamentablemente, Carguancho, dice Luis Bravo. Incautar todo menos la vivienda familiar sobre la que debió advertir. Tranquilo, le dice al juez Richard Concepción Carguancho, guárdate para Alan si el Ministerio Público se atreve a acusarlo. ¿Qué piensas, Judy? Yo pienso que la gente en las redes sociales quiere el equilibrio, ¿no? Pero hay que entender también que la investigación fiscal de Germán Juárez Atoche está bastante avanzada y que al parecer ya tendría todas las pruebas para hacer la denuncia, ¿no? Todos queremos... O sea, yo creo que la gente quiere esas dos cosas, ¿no? Que ya la denuncia se produzca una vez, pero además quiere que todos reciban el mismo trato, ¿no? Pero hay que entender que hay investigaciones que están siguiendo su ritmo. Hay muchos especialistas que han resaltado la labor del fiscal José Domingo Pérez en cuanto a la celeridad de la investigación a Keiko Fujimori, entonces creo que hay que darle su tiempo a cada magistrado, ¿no? Claro, lo que es cierto es que los seguidores de cada político que anda en problemas se quejan de que su político es el único acosado, castigado, como dicen, por la justicia, y totalmente entendible, ¿no? Muchas gracias a Judy Rodríguez por esta secuencia de redes sociales. Y ahora nos vamos con mi secuencia favorita, los exitosos de Exitosa. Presentamos los exitosos de Exitosa.
hemos creado, como ustedes saben, esta secuencia en un país además atravesado por una especie de desmoralización, ¿no? Por todo este desgaste de malas noticias que nos viene de la clase política, y lo que queremos probar es algo tan simple como lo siguiente. El Perú es un país lleno no solo de enormes potencialidades desde el punto de vista de nuestras riquezas naturales, sino sobre todo de una riqueza que es la más importante de todas, que es la gente, que en medio de las dificultades, en medio de las malas políticas que nos han guiado los últimos años, han podido superar las dificultades y tener éxito en diferentes aspectos y niveles de la vida. El día de hoy está con nosotros Víctor López. Él es un joven emprendedor, él tiene una empresa que se llama Golden Corp, se llama, ¿no es cierto? Así es, Nicolás, un placer de estar acá en tus estudios, encantado. Y sí, tenemos la empresa, es una empresa familiar denominada Golden Corp, y estamos en el mercado peruano con un core business de las importaciones. Estamos incursionando en las importaciones. ¿Y qué es lo que importan ustedes en este momento? Artículos y productos tecnológicos. Nosotros estamos incursionados en el sector tecnológico, básicamente. O sea, ¿y eso qué significa cuando dices tecnológicos? ¿Computadoras, equipos? Básicamente aparatología móvil, aparatología tecnológica móvil. Todo lo que tiene que ver concerniente a los celulares, a las laptops, a los iPads, a todo eso. Desde accesorios, el más mínimo accesorio, hasta el accesorio más imprescindible para poder utilizar. Ahora, ¿ustedes tienen cuántos? ¿18? ¿Me has dicho 18? Actualmente sí, tenemos 18 puntos de venta a nivel nacional. Exitosa. Nos iniciamos básicamente con uno. Y eso es a lo que quería. O sea, ahorita tienes 18 locales repartidos por todo el país. Así es, así ¿No? es. ¿En cuántas ciudades estás? Nosotros actualmente estamos en 7 ciudades, ¿no? Distribuidos estratégicamente posicionados en nuestro punto de venta, ¿no? Pero ahora, ustedes no solamente venden al público, sino ustedes también venden a proveedores minoristas, ¿no es claro, cierto? Nuestro canal es indirecto, nuestro canal de distribución es indirecto. Nosotros somos los mayoristas, compramos en fábrica y pues distribuimos a los minoristas, ¿no? Dándole la calidad y el deseo que necesita ellos, para que ellos que tienen el contacto final con el consumidor final, pues le brinden una calidad de producto. Ahora, qué increíble, porque tú empezaste, porque el que empezó toda esta aventura fuiste tú, con un puesto, ¿no? ¿Cómo empezó esta historia? Así es, efectivamente. Nosotros, esta empresa nació de una idea familiar. Mi hermano y yo, que estamos incursionados en el tema de los negocios, iniciamos una pequeña importación, me acuerdo de una caja de 40 por 50, que no duró ni un día porque salimos a la venta y la caja desapareció a la venta, gracias a Dios. Y fuimos investigando, incursionando en los negocios. ¿Y dónde vendían ustedes? ¿Cuál era su punto de venta? Nos iniciamos, puedes creerlo, distribuyendo en maletas. En maletas. Inicialmente en maletas, con mi madre, con mi hermano. Y poco a poco nosotros... ¿Pero qué, abrías tu maleta en la calle y vendías? No. Ibas Nosotros dijimos, clientes? a ver, nosotros dijimos, identificamos mercados atractivamente, como por ejemplo lo que es polvos azules actualmente, y nosotros sí vamos a distribuirles, ¿no? Nuestra idea era brindarle el menor costo posible, pero no bajando la calidad del producto. O sea que tú lo que hiciste fue, ya, hay gente que quiere estas partes y piezas, ¿no es cierto? Exacto. O equipo. Yo hago una pequeña importación. Exacto. Con mi cajita, la pongo en una maleta, de mi maleta me voy y le ofrezco a la gente de los puestos a venderle. Así es. Posteriormente a eso, ¿qué será? Pues unos 3 meses posterior a eso, identificamos de que no. Nosotros nos debemos de localizar en un punto estratégico para poder empezar a distribuir y recabar ¿Y ese punto clientes. cuál fue? En la Avenida Argentina. ¿En las Malvinas? Así es, así es. O sea, tú tenías tu puesto ahí en Malvinas. Sí, un punto de venta ahí. Pequeño, pero siempre no perdimos el horizonte de distribuir al por mayor para poder generar rotación de inventario y poder tener liquidez a la vez. Pero qué cosa increíble, ¿eh? Y empezaste así o sea, ¿y tu negocio cuál era el más importante? ¿La venta directa o la distribución a otros? La venta directa, distribuyendo al menor costo posible, brindando siempre innovación en nuestros productos. Pero tú tenías una ventaja, tú podías vender más barato porque tú estabas importando directamente. Directamente desde fábrica, claro, esa es la ventaja, porque con mi hermano realizamos un viaje hasta China, a Estados Unidos,
para poder identificar las puertas de fábrica de los principales proveedores. Y es un mundo fantástico ese de China, Obviamente, ¿no? Que sí, porque aparte de estar en los negocios, conoces diferentes lugares, como quien entrando a las negociaciones con proveedores en diferentes países. Ahora, ¿y cómo haces? Porque, o sea, es un mito eso que todo el mundo habla en inglés. En China hablan chino, ¿no es cierto? Ahí tienes que conseguirte que una traductora o un traductor. Gracias a Dios, mi hermano y yo tenemos el conocimiento de inglés, nos favorece también eso, ¿no? Pero en China, ya llegando en Shanghái, ellos mismos se te acercan. Los traductores se te acercan, te brindan el servicio, te ofrecen el servicio de traducción y te acompañan por toda la travesía que puedas hacer en todas las ferias, en este caso de Cantón, en todo China, en mismo Estados Unidos también existe lo mismo, ¿no? Te acompañan por toda la travesía para poder realizar las negociaciones y contrataciones con los principales proveedores. Pero tú ibas y eras chiquitito, ¿no? O sea, me imagino que, o sea, porque tú comprabas pequeñas cantidades al comienzo. Sí. Ahí es donde ya abarca el financiamiento propio, porque la empresa se inició con capitales propios, pero gracias a mi padre también se realizó el financiamiento a terceros, ¿no? Nosotros dijimos, identificamos la oportunidad, pero dijimos, no, necesitamos capital. Entonces financiemos con bancos para poder realizar una importación de un lote extraordinario para poder ir marcha arriba, ¿no? Y conseguiste que te dieran bola, porque eso es una de las cosas que se quejan muchos emprendedores, que tienen ideas extraordinarias, que tienen proyectos espectaculares, y lo que no tienen es plata, ¿no es cierto? Para dar el siguiente paso, y ahí es donde empiezan las dificultades. Vas al banco y no encuentras respuesta, o te ponen unas tasas de interés, pues, porque cuanto más chiquito eres, más grande es tu tasa de interés, es una cosa loca, ¿no? Así es, pero yo te puedo decir, Nicolás, hoy por hoy, yo te lo puedo asegurar que el nuevo nombre del dinero es la idea. ¿Me entiendes? Si una persona tiene idea, se hace el capital. Pero si una persona que tiene capital y no tiene idea... Claro, ¿para qué te sirve la plata, no? Exacto, exacto. Claro, pero eso a mí me da la impresión de que no termina de entrar en la cabeza el sistema financiero formal, ¿no es cierto? O sea, porque muchos emprendedores terminan recurriendo a prestamistas con unas tasas de intereses altas, súper brutales, costos muy altos. Pero definitivamente... Yo creo que, y no quiero entrar mucho a profundidad de esto, el gobierno debería apoyar a los pequeños emprendedores porque ya, bien está dicho, nuestra economía depende de las MIPES, nuestra economía nacional. Claro, ¿no? la mayor parte del empleo y por lo tanto del bienestar que podamos tener viene de ahí, ¿no? Definitivamente. De estas pequeñas, micro y pequeñas empresas, muchas de ellas, como en tu caso, empezaron como empresas familiares. Así es, así es. Y ahora, hablando de empresas familiares, es complicado, pero no es imposible mantener, sostener y gerenciar una empresa familiar. O sea, no es imposible, pero sí es complicado, porque según datos que arrojan, nosotros con mi hermano estamos investigando, la mayoría de empresas familiares fracasan porque hay conflictos personales entre familias. Claro, porque se mezclan pues, los roles que tú puedes tener en la familia. O sea, por ejemplo, tú puedes ser el hermano mayor. En el ámbito familiar eso te da ciertas prerrogativas. Exacto. Pero en el negocio, que seas el mayor no significa que seas el más calificado, ni el que esté más preparado, ni el más indicado para determinadas funciones, ¿no? Una de las fortalezas. Y eso ahí es donde empiezan los conflictos, ¿no? Definitivamente, pero una de las fortalezas que nosotros tenemos es que dentro de nuestra organización, cada integrante de la organización tenemos bien claro la identificación de nuestras funciones. Jerárquicamente, dentro de nuestro organigrama tenemos bien claro eso. Es decir, que tienes que cruzar la puerta del negocio y a partir de que cruzas la puerta del negocio... separar lo familiar de lo dejas de ser familia y pasas a ser empleado, socio, ¿no es cierto? Si es algo que yo bien cierto he dicho, gerenciando esto con todos los colaboradores, y en eso me incluyo yo mismo, ¿no? Porque nosotros pertenecemos al directorio, pero también me siento un colaborador más de la empresa. Dijimos, lo sentimental se separa de los negocios. Para los negocios no hay sentimientos. Y es así como nosotros nos mantenemos fuertemente en el crecimiento de la empresa. Tú me decías que lograron acceder a crédito bancario. Eso es difícil, ¿no? Por el tema del apoyo y el soporte de mi padre. No, mi padre es una persona que, bueno, tiene, gracias a Dios, un buen récord crediticio. Entonces tiene muy buen sustento, tiene buena solvencia. Y dijo, hijos, ustedes están en esto. Ok, vamos a empujarles con este financiamiento.
Y a ver, pues, ¿cómo marcha? Es que mi padre se dio cuenta de que nuestra empresa facturaba y vendía mensualmente una cantidad que ni él mismo vendía en sus tiempos de joven. Entonces dijo, no, definitivamente ustedes necesitan un apoyo de capital de terceros. No, porque además ustedes lograron ubicar un negocio que es un negocio que está en un crecimiento. O sea, por ejemplo, justamente hemos estado hablando en estos días de la necesidad de producir una profunda revolución en el tema de los contenidos de la educación. Claro. Y tenemos que tener una educación digital y tenemos que tener, todo el mundo debería tener acceso a las nuevas tecnologías y al manejo de las nuevas tecnologías, lo cual supone una revisión de la currícula. O sea, que aquí, digamos, es importante saber dónde queda Datem del Marañón, que es una provincia de Loreto, ¿no es cierto? Pero ya, está bien que es importante, pero más importante que eso es tener la capacidad de usar las potencialidades que tiene, por ejemplo, un teléfono celular, ya no solo como un medio de comunicación, sino como un instrumento de acceso al conocimiento, de trabajo, Así es que definitivamente nosotros, el país tiene que reconocer que estamos actualmente en una revolución tecnológica. La tecnología es imprescindible en toda organización, en los estudios, en la educación, en todo sector. Hoy por hoy, la tecnología ayuda a automatizar todo proceso, creo yo. ¿Cuántos años tienes tú, Víctor? 29 años. 29 años actualmente. ¿Y a qué edad empezaste con toda esta aventura? Mira, nosotros con el negocio en el 2010 y formalizándonos ya el 2015. El 2015, así es. Toda la empresa se constituyó. O sea, tú tenías que 22 años cuando empezaste, 21 años. Sí. O sea, eras un chibolo emprendedor, digamos. Así es. Todo nació hereditariamente, pues, ¿no? Todo es de la formación de la familia. Ahora, ¿y tú estudiaste? Claro. Mi hermano y yo ahorita actualmente estamos por culminar la carrera de administración de empresas, ¿no? Gracias al negocio nosotros nos incursionamos y dijimos, no hay nada más costoso en la vida que el no tener conocimientos. Entonces dijimos, tenemos la empresa como una mochila y responsabilidad para nosotros, dale, estudiemos. Y gracias hoy por hoy estamos en este barco, ¿no? Emprendiendo y gerenciándolo. Pero es un súper mensaje, ¿no? Porque además este tema, para regresar al de las nuevas tecnologías, es decir, todo el mundo tiene en este momento un celular, ¿no es cierto? Así es. Y algunos tienen hasta 2 celulares, y se ha convertido, y yo creo que vamos cada vez a una velocidad mayor por todas las aplicaciones y todas las alternativas que te da. O sea, el teléfono te sirve, ya casi uno no habla por teléfono, porque uno chatea, ¿no es cierto? Así es. Haces grupos que tienen que ver con el trabajo, con el estudio, con tus temas de interés, pero por otro lado es un instrumento para trabajar, para llevar cuentas, para ofrecer productos, para vender productos a través de las plataformas. Y más aún para el trabajo, para los estudiantes, ya hay una plataforma virtual que uno hasta encuentra los archivos y sus documentos en la nube, en el Drive, ¿no? Entonces, te olvidaste tal vez un dispositivo físico en la universidad, qué sé yo, en el trabajo, tienes un proyecto por presentar y te olvidaste ese dispositivo, pues bien, lo cargaste en tu Drive, pero desde tu celular lo puedes proyectar y presentar y no perder la oportunidad de presentar todo el proyecto o el trabajo universitario que puedas tener, ¿no? Increíble la historia que cuentas, ¿no? O sea, comenzaste prácticamente a los 21 años, no has renunciado a estudiar, estás terminando la carrera, tienes una empresa exitosa, 18 puntos de venta, es mucho. Sí. Dentro de esos 18 puntos de venta, nosotros tenemos 2 core business, ¿no? Nuestro negocio principal es ser mayorista y también ser minorista, ¿no? En cuanto a mayorista, nos favorece para poder dar rotación a nuestros productos, pero nosotros básicamente nos basamos a identificar el deseo y la necesidad del cliente, ¿no? El cliente peruano es así, quiere algo barato, pero bueno, y que no baje la calidad. Entonces eso nosotros le brindamos a nuestros minoristas para que ellos en contacto con el consumidor final le brinden la calidad del producto al precio competitivo, ¿no? Así es. Es increíble lo que cuentas y tu experiencia personal y me da gusto poder dar espacio para contar historias como las tuyas. Pues. Y ahora, ¿cuál es tu siguiente proyecto? O sea, ¿con qué sueñas tú? ¿A dónde quieres llegar? Nosotros tenemos objetivos. Primero, para este año, nuestro objetivo ya se ha ido implementando y justo eso es lo que también te quería comentar, que hemos aperturado 7 puntos de venta al por mayor y al por menor en una galería denominada Malvitec, en el centro de Lima. Malvitec es esto que están abriendo en la cuadra 3 ahí por Nicolini, ¿no es cierto? En la otra cuadra. Correcto. Malvitec ahorita es una galería que opera a través de un strip mall, de un centro comercial.
no le puedes guardar recelo a ningún centro comercial porque ahí encuentras estándares de seguridad, encuentras limpieza, orden. O sea, tiene su patio de comidas con su TV Walk, todo es operado a través de un centro comercial, ¿no? Es lo que pedía y lo que exigía la gente del mercado peruano en las Malvinas, en la Avenida Argentina. Es decir, actualmente, hoy por hoy, la Malvinas ha cambiado de cara. Ha cambiado el contexto en la Avenida Argentina porque ya es un centro comercial. Malvitec opera como un centro comercial. Porque totalmente, yo te invito, Nicolás, que visites Malvitec y le invito al mercado peruano que visite Malvitec en la Avenida Argentina, 460. Sí, y ahí tú tienes no uno, sino varios puntos. Así es, así es. Y como te reitero la invitación, Nicolás, y al mercado peruano, Malvinas ya cambió la imagen a través del centro comercial Malvitec. En la Avenida Argentina 460 estamos ubicados, van a encontrar otra cara de las Malvinas. Al hablar de Malvinas ya no va a ser hablar de cosas que tal vez hurtadas o cosas de dudosa procedencia, no. En Malvitec se brinda productos ¿qué es lo y calidad. que tú estás contando? O sea, tú estás ofreciendo productos de alta calidad, productos baratos, además accesibles, ¿no es cierto? Sí. Y legales, o sea, no tienes que andar comprando productos porque el problema es que cuando uno compra, y eso no piensa la gente en eso, estábamos hablando con Tito Albite sobre ese tema, con nuestro director, de que la gente no es consciente de cuando compras incluso una pieza de un celular robado, te estás haciendo cómplice de un crimen porque tal vez hay hasta un muerto detrás de ese celular robado. Entonces hay que comprar legal y eso no significa renunciar al buen precio porque hay buenos precios de los artículos legales. Claro que sí. Competitivos, son precios competitivos de procedencia legal. Invito de verdad a toda la gente que visite ahora que la cara de las Malvinas a través de Malvitec ha cambiado definitivamente. Bueno, yo te agradezco mucho, Víctor, por estar con nosotros y te felicito por lo que estás haciendo porque creo que es un ejemplo para muchísimos jóvenes, ¿no? Que tienen que mirar y aprender de lo que tú has podido lograr y eso que recién empiezas. Tienes 29 años, la vida recién empieza para ti y empiezas con muy buen pie. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti. Muchas gracias. Terminamos por el día de hoy con nuestra secuencia Los Exitosos de Exitosa. Hemos presentado Los Exitosos de Exitosa. ¿Saben lo que queremos hacer? Es mi idea, ¿no? De que esto de Los Exitosos de Exitosa no solamente sea una sección permanente, sino que tengamos una especie de reconocimiento todos los años a las historias más emblemáticas, a las historias que más nos hayan conmovido, a las historias que valgan la pena resaltar, una especie del premio de Los Exitosos de Exitosa cada año. ¿Ah? Pero para eso necesitamos auspiciadores, pues la gente tiene que bancarse para que esto vaya adelante. Y no sé de qué manera podemos ayudar desde acá a abrir los espacios para que gente que tiene proyectos y no tiene financiamiento pueda ser escuchada y pueda ser atendida por gente que tiene los recursos, o sea, ser como un punto de encuentro, digamos, ¿no? Ojalá que esto progrese, porque yo creo que también los medios de comunicación podemos ser útiles y ayudar a resolver problemas. Termino por el día de hoy, yo los dejo como todos los días con el señor Manuel Rosas. Muy buenas tardes.